Buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es la multicolonialidad y cómo solucionarla. De igual forma vamos a ver este video en dos partes. La primera parte va a ser teoría para entender qué es, cuáles son las causas y las soluciones, y en una segunda parte vamos a hacerlo de manera práctica utilizando el software eViews y también en Excel. Entonces empecemos. Bueno, antes que todo, ¿qué es la multicolonialidad? La multicolonialidad se presenta en un modelo de regresión lineal cuando hay una correlación entre variables, es decir, cuando hay una relación lineal entre las variables independientes. Y esto viola el supuesto de ortogonalidad, que nos dice que no debe haber correlación entre las variables independientes. ¿Cuáles son las causas de que haya multicolonialidad? Si bien los estimadores van a ser insesgados, pero no eficientes, es decir, el error estándar puede ser tanto muy alto como muy pequeño, y en este caso vamos a realizar inferencias erróneas de nuestro modelo. Por ejemplo, podríamos aceptar un parámetro que sea significativo cuando no lo es, o de manera contraria. Podríamos estar aceptando un parámetro que no es significativo cuando sí lo es. Entonces es importante que para realizar los pronósticos las variables sean significativas, pero eliminando a la vez el problema de la multicolonialidad. Ahora bien, ¿cuáles son las soluciones a este problema? La solución más factible es suprimir variables. Esto debido a que si hay una correlación fuerte entre dos variables independientes, lo más factible sería eliminar una variable de estas porque se estaría redundando en la utilización de variables. También podemos utilizar lo que son las primeras diferencias, es decir, desplazar un periodo de las variables y calcular la diferencia entre las dos observaciones sucesivas. Pero si realizamos esa solución, lo más obvio sería que se presente un problema de autocorrelación. En una tercera instancia también podemos aumentar el tamaño de la muestra, lo que también es aconsejable, ya que si se aumenta mayor el tamaño de la muestra, estaremos trabajando con datos más cercanos a la realidad, más cercanos a la población total. Y por último, utilizar la regresión de Reich. Esta regresión no la vamos a considerar, pero también es un método que se utiliza y varios libros de econometría explican cómo utilizar la regresión de Reich. Entonces bien, una vez establecida lo que es la teoría, manejemos los datos en Excel y en eViews. Utilizando eViews, lo que vamos a hacer es detectar el problema de multicolonialidad. Para ello vamos a realizar diferentes pruebas para ver cuál es la correlación entre variables y así poder solucionar este problema. Entonces, la primera prueba que vamos a hacer es observar la significancia de los parámetros. Para esto vamos a correr la regresión. Los datos ya los tengo introducidos en eViews. Entonces, ponemos aquí el comando que es para la regresión lineal. Tenemos nuestra variable dependiente, que son las importaciones. Nuestro modelo econométrico es un modelo econométrico de importaciones, donde tenemos la variable independiente PIB real, tenemos el tipo de cambio, tenemos las exportaciones y tenemos la inversión extranjera directa. Ok, entonces en este lado tenemos la significancia de los parámetros con la probabilidad del 5%. Entonces, una primera prueba que sirve para detectar la multicolonialidad es observar la significancia. En este caso, todas las variables son significativas.
por lo que no se podría decir que hay problema de multicolonialidad según esta prueba. Generalmente se detecta el problema cuando hay variables que no son significativas, pero el modelo es significativo en su conjunto. Aquí podemos ver que esta de aquí no satisface esta premisa. De igual manera, lo que se puede observar aquí es el coeficiente de determinación. Se dice además cuando las variables individuales no son significativas y el coeficiente de determinación es alto, también se podría decir que puede existir multicolonialidad. Esta prueba es un poco vaga, ya que no demuestra qué variable es la que está causando multicolonialidad. En una segunda instancia tenemos otra prueba en la cual se ve el grado de correlación entre variables. Para esto, eliminamos la ecuación. Para esto vamos a marcar las variables independientes, como es el tipo de cambio, el PIB, la inversión extranjera directa y las exportaciones. Hacemos clic derecho, ponemos abrir como grupo. En esta ventana tenemos la opción ver, análisis de la covarianza. Lo que vamos a ver es la correlación entre variables. Entonces marcamos esta casilla, desmarcamos acá y ponemos OK. Entonces, ¿cómo se analiza esto? Se analiza con el grado de correlación, es decir, podemos observar que cuando tenemos la misma variable es 1, es decir, entre más grande sea el valor cercano a 1, la correlación va a ser más fuerte. Y también el signo positivo o negativo muestra el grado de correlación. Es decir, si hay un signo negativo, quiere decir que hay una relación inversa. Y si hay un signo positivo, quiere decir que hay una relación proporcional. Observemos esa tablita. También la tenemos acá en Excel. Entonces, podemos ver que hay una relación más fuerte en lo que es la inversión extranjera directa y el PIB. Y también tenemos una relación fuerte en lo que es el PIB y las exportaciones. Entonces, desde ya podríamos decir que nuestro modelo sí presenta un problema de multicolonialidad entre estas tres variables. Entonces, más adelante, como veremos, vamos a determinar cuál es la variable que está causando multicolonialidad y vamos a solucionar este problema. Entonces, en esta matriz de correlaciones, además también nos sirve el determinante de la matriz. El determinante de la matriz se puede observar que es un valor cercano a 0. La teoría indica que mientras este valor es más cercano a 0, se puede decir que presenta mayor grado de multicolonialidad. Como vemos, si es cercano a 0, entonces esto de aquí ayuda a confirmar que sí hay multicolonialidad. Bueno, al momento damos dos pruebas. Tenemos otra tercera prueba, que es la medida de Beasley, Cook y Weiss. ¿En qué consiste esta medida? Consiste en calcular los autovalores. Los autovalores se los calcula a partir de la matriz de correlaciones menos una matriz de diagonal lambda y los demás cuadritos son ceros. Entonces, una vez realizados los cálculos, aplicamos la fórmula y aquí tenemos lo que se llama un número de condición. Se dice que cuando este valor es cercano a 1, no hay multicolonialidad, pero cuando el valor es mayor a 10, el modelo presenta multicolonialidad. En este caso tenemos que llega a un valor de 20.
Entonces con esta prueba también estamos confirmando que existe multicolonialidad. Además, la medida de Beasley, Cook y Weiss, como podemos observar, tampoco nos dice nada sobre qué variable está causando la multicolonialidad. Entonces sigamos con las pruebas. También es importante decir que en IBIUS no se puede calcular lo que son los autovalores. Hay programas que nos ayudan a cómo calcularlo, o también se lo puede hacer de forma manual. Acá tenemos otra prueba que es el contraste de Farrar-Glauber. En cambio, este contraste se basa en lo que son las hipótesis. Una hipótesis nula que nos dice que existe ortogonalidad, es decir, no existencia de multicolonialidad o de colonialidad. Y una hipótesis alternativa donde nos dice que existe multicolonialidad. Entonces necesitamos los siguientes datos para poder calcular el valor numérico. Tenemos que realizar el logaritmo del determinante de la matriz de correlaciones, que ya lo tenemos calculado acá arriba. T significa el tamaño de la muestra y K el número de variables incluidas en el intercepto. Aplicamos la fórmula y tenemos nuestro número de condición, en este caso. Adicionalmente, para realizar la prueba del chi cuadrado, necesitamos lo que son los grados de libertad. Para calcular los grados de libertad necesitamos aplicar la siguiente fórmula, que es los parámetros menos 1 por el número de parámetros dividido para 2, que nos da en este caso 10. Entonces, utilizando un nivel de significancia del 5%, podemos observar que el valor de la distribución es menor que el 5%. Es decir, rechazamos la hipótesis nula de ortogonalidad del modelo, estableciendo así que existe multicolonialidad en nuestro modelo. Además, este modelo no nos dice nada acerca de qué variable es la que produce multicolonialidad. Para detectar qué variable es la que está produciendo multicolonialidad, esta prueba es la más apropiada para establecer qué variable es, la cual se llama factor de inflación o medida de Klein. ¿En qué consiste? Consiste en medir el grado de variabilidad o cómo explica la variable independiente a las otras variables independientes. Como podemos ver, aquí le hemos corrido el modelo sin utilizar la variable que hará importaciones, sino estamos utilizando como variable dependiente las variables independientes, que en una primera instancia ya las establecimos. Entonces, esto hacemos con cada variable. Como podemos ver, en una primera instancia establecimos la variable dependiente, inversión extranjera directa, luego hicimos las exportaciones, luego el tipo de cambio y luego el PIB. Lo que vamos a ver aquí es nuestro coeficiente de determinación. Tenemos aquí y aplicamos el siguiente cálculo. El factor de inflación no es nada más que hacer la siguiente división: 1 sobre 1 menos el coeficiente de determinación. ¿Y qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que cuando el factor de inflación es mayor a 10, se está teniendo un problema de multicolonialidad. Entonces, además confirmamos con nuestra matriz de correlaciones. Ahí pudimos observar que había una correlación fuerte entre la inversión extranjera directa, el PIB y las exportaciones. Entonces, desde ya confirmamos esta afirmación y ya podríamos estar pensando en cómo solucionar ese problema. Como podemos ver aquí, la única variable que no causa multicolonialidad es el tipo de cambio, porque pertenece al tercer factor de inflación, que es este.
Perfecto. Y como una última prueba tenemos lo que es la medida de Theil. Esta medida indica cuál es el efecto que tiene la exclusión de una variable independiente en nuestro modelo. Aquí podemos observar cuál es la significancia del modelo y el coeficiente de determinación cuando excluimos una variable. A esta exclusión de la variable también le llamamos regresión H. Entonces, como podemos observar, hemos excluido cada una de las variables. Por ejemplo, en este caso, aquí excluimos la inversión extranjera directa, aquí las exportaciones, aquí el tipo de cambio y aquí el PIB. Entonces, para calcular nuestro número de condición M, lo único que hacemos es restar nuestro coeficiente de determinación original del modelo menos las regresiones H. Obtenemos la sumatoria y le restamos nuevamente de nuestro coeficiente de determinación original del modelo. Entonces, ¿qué indica este número? Este valor indica que entre más cercano sea el número de condición al coeficiente de determinación original del modelo, quiere decir que hay un problema de multicolonialidad, ya que la teoría indica que ese número debe ser cercano a cero para que haya ortogonalidad en el modelo y se cumpla este supuesto de lo que es mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, una vez realizadas todas las pruebas, ya podemos corregir cuál es la variable que está causando la multicolonialidad. Para esto vamos a realizar el siguiente análisis, y con lo cual nos van a ayudar estas dos últimas pruebas y nuestra matriz de correlaciones. Podemos observar que el factor de inflación, que es mayor a 10 y que está causando multicolonialidad, tenemos en las tres variables, en lo que era la inversión extranjera directa, en las exportaciones y en el PIB. Pero ahora bien, ¿qué variable eliminar? Aquí podemos observar que el factor de inflación, que es mayor, es cuando se da el PIB como variable dependiente. Es decir, aquí hay un mayor grado de correlación y un mayor grado de variabilidad entre variables. Entonces, veamos por qué podríamos eliminar el PIB. Debemos ir a nuestro modelo original y ver qué variables estamos utilizando como variables independientes. Estamos utilizando, para explicar las importaciones, estamos utilizando el PIB, el tipo de cambio, las exportaciones y la inversión extranjera directa. Entonces, ¿qué nos dice la teoría económica? La teoría económica nos dice que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Entonces, este es un factor clave para determinar que debemos eliminar al PIB de las variables explicativas. ¿Por qué? Porque el PIB ya está considerando las exportaciones y además está considerando las importaciones. Entonces, estamos redundando en la utilización de variables. Además, como vimos, aquí en la matriz de correlaciones, el PIB es el que tiene el mayor grado de correlación entre las variables. Entonces, a partir de esta premisa, esta es la razón por la cual vamos a eliminar el PIB y así corregir la multicolonialidad. Aquí tenemos ya realizado el cálculo del modelo sin utilizar la variable PIB. Como podemos observar, la significancia ha sido mayor sin utilizar la variable, ya que cuando utilizábamos el PIB había una significancia no muy grande. En este caso, eliminando la variable, ya podemos observar que ya no presenta nuestro modelo multicolonialidad. Bueno chicos, eso es todo por hoy.
Espero les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión.